porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra, y nos dedicamos a una lectura reflexiva, capítulo tras capítulo de la Biblia, hasta completar todas las Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 del libro de Levítico. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra queremos abrir nuestra mente y corazón para entenderla y aplicarla en nuestra vida. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del libro de Levítico nos encontramos con las ofrendas de paz. Había ofrendas de arrepentimiento en búsqueda del perdón y había ofrendas de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y lo que ha de ofrecer es de ganado vacuno, ofrecerá delante de Jehová un macho y una hembra sin defecto. Tenemos que recordar que en todo el ritual y el servicio del santuario, el sacrificio de los animales representaba, ¿no?, el gran sacrificio del Hijo de Dios. Y que así como el pecado conduce a la muerte del Hijo de Dios era indispensable para redimirnos de la muerte de nuestros pecados. Y todos los cultos y todos los servicios y todos los rituales apuntaban a eso, a ilustrarnos dos cosas grandes: el costo del pecado que lleva a la muerte y el costo, el amor de Dios en la muerte del Hijo de Dios para salvarnos. El relato continúa, el versículo 6 dice: pero si su ofrenda para el sacrificio de paz a Jehová es de ovejas, ofrecerá un macho y una hembra. Estaban todas las explicaciones y las especificaciones de qué animales, de cómo tenía que ser esa ofrenda. Versículo 9 dice: del sacrificio de paz presentará como ofrenda quemada a Jehová la grasa, y entonces continúa haciendo los detalles. Versículo 12 dice: si es una cabra su ofrenda, la presentará delante de Dios, pondrá la mano sobre su cabeza, etc. Y uno puede decir, pero esto está muy tétrico, ¿no? Animales que mueren, y que hay que hacer rituales, que incluye la muerte de esos animales. Ya hemos dicho que Dios no planeó la muerte de nadie, ni de un ser humano, ni de un animal, ni de una hoja que cae de un árbol. La muerte fue el resultado de la separación de Dios. Y unidos a Él hay vida, separados de Él no hay vida. Todo este sistema del tabernáculo, del santuario, de las ceremonias, de los cultos, de las ofrendas, de los sacrificios, insisto, tenían el papel didáctico y teológico, espiritual, de mostrar el precio del pecado y el precio o el costo de la salvación. Si nosotros tenemos que resumir este tema de las ofrendas, tengo que decir que tenían que ofrendar lo mejor. Tenemos que decir que los animales ofrecidos tenían que ser perfectos, sanos, no de lo que sobraba, no de lo que no servía. Tenemos que decir que las ofrendas tenían que ser con buena actitud, porque si no eran con buena actitud no servían ni cumplían su propósito. Y tenemos que decir también que tenían que ser con un espíritu puro. O sea, porque si yo no me acerco con pureza a entregar mi ofrenda de gratitud o de arrepentimiento y de perdón, entonces no tiene sentido. Yo caigo en la ceremonia. A ellos les pasaba eso y a nosotros también nos puede pasar. Hoy podemos acercarnos a Dios simplemente de manera ceremonial, ritual, litúrgica, que tenemos que hacerlo, pero que tiene que estar acompañado de un acercamiento de corazón, de mente, con pureza, con la adecuada actitud que reconoce la necesidad que tenemos de Dios
y la intervención de su gracia y de su poder actuando en nuestra vida. El versículo 11 dice que el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar, que será una ofrenda quemada para Jehová. Esas ofrendas expresaban gratitud y búsqueda de perdón. El versículo 14 dice, después presentará de ella como su ofrenda quemada, entonces continúa hablando, y el versículo 17 agrega, estatuto perpetuo será para vuestro descendiente, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. O sea, había parte de esos sacrificios que después podían ser utilizados para comer y otros tenían que ser totalmente quemados. La ofrenda de paz es una ofrenda de acción de gracias. Y la ofrenda, el sacrificio, es una ofrenda en búsqueda de perdón. Y las dos cosas tenemos que hacer. Arrepentidos, buscar el perdón, y agradecidos, darle nuestra ofrenda a Dios. Tener la paz de Dios es estar en paz con Dios, en paz con uno mismo y en paz con el prójimo. Hoy ya no necesitamos cumplir con estos rituales que el pueblo cumplió a través de ese santuario portátil que ilustra el papel que Dios también hace desde el cielo al dar la vida del Hijo de Dios para redimirnos del pecado. No necesitamos repetir estas ofrendas, pero sí necesitamos repetir el espíritu de esta ofrenda. Acercarnos a Dios con la actitud del que reconoce, acercarnos a Dios con la actitud del que necesita, acercarnos a Dios para restablecer la relación. La paz con Dios es el resultado de recuperar una relación con Él. Estamos divididos de Dios, estamos separados, alejados, indiferentes, rebeldes, estamos sin paz. Necesitamos recuperar una relación con Dios y esa relación con Dios llena la vida de paz. Pero si en verdad nosotros nos aproximamos a Dios porque Él se aproximó primero y establecemos un nuevo vínculo, un nuevo puente, un puente de paz, si eso es verdad, entonces yo tengo que tener paz conmigo mismo. Es decir, quien tiene la paz de Dios tiene paz con uno mismo. ¿Cuántas personas no pueden vivir porque no tienen paz? Porque se acuestan y no duermen, porque viven pero no viven. Por eso aquella famosa declaración del poeta peruano, no son muertos los que en dulce calma disfrutan la paz de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma, aunque vivan todavía. ¿Cuántos hay que no tienen paz? Se acuestan pero no duermen, viven pero no viven, conviven pero no conviven. Cuando yo me relaciono con Dios y Dios me da su paz, sus promesas son verdad, tenemos que creer y tenemos que sentir la paz de Dios, la paz del perdón, la paz de un Dios que acepta mi ofrenda de gratitud. Y cuando estoy en paz con Dios y en paz conmigo mismo, estoy en paz con los demás. Amen a Dios, amen al prójimo como uno mismo. Paz con Dios, paz con uno mismo, paz con los demás. Yo no sé, no los conozco a todos, pero posiblemente haya alguien, o más que alguien, que no tiene paz. No tiene paz porque está enojado con Dios, no tiene paz porque no se entiende a sí mismo, no tiene paz porque no se vincula adecuadamente con los demás. Todo eso también tiene solución, pero la solución tiene un comienzo. Moisés, cuando escribió el libro de Job, lo dijo de esta manera: vuelve ahora en amistad con Dios y te irá bien. Si usted quiere tener paz, fortalezca su vínculo con Dios o
establezca un vínculo con Dios. Y quien está lleno de Dios estará completo en sí mismo y estará completo con los demás. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra, no solo recordando situaciones históricas, situaciones del pasado, sino que podemos aplicar este mensaje a nuestra vida. Queremos ofrecerte ofrendas de paz. Queremos estar en paz contigo. Queremos tener tu paz, tu perdón, tu gracia, tu fuerza. Queremos estar en paz con nosotros mismos y en paz con todos los demás. Bendice a nuestros amigos, hermanos, y danos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Lo mejor para ustedes en este día. Un abrazo grande. Y será hasta mañana, si Dios quiere.